Ya hemos visto que existen diferentes repositorios y que esos repositorios nos permiten obtener diferentes muestras de malware, ¿cierto? Para nuestros futuros análisis. Antes de hacer el análisis, es importante que revisemos cuáles son las firmas que existen de malware. Las firmas, básicamente, pues como su nombre lo indica, es como algo muy representativo, ¿cierto? Algo que nos permite identificar de una manera muy clara, en este caso, que se trata de un malware en específico, ¿cierto? Entonces, hay diferentes tipos, principalmente estas tres. Firmas de antivirus, que se trata de firmas que identifican características propias del malware. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de una persona, entonces, por ejemplo, las firmas de esa persona serían, por ejemplo, el alto de esa persona, la altura, el color de la piel, el tipo de cabello, ¿cierto? En el caso de un hombre, pues si tiene o no tiene barba, ese tipo de aspectos. O sea, son características propias del malware que nos permiten identificarlo, nos permiten reconocerlo. En el caso, por ejemplo, de malware, pues hablamos, por ejemplo, de códigos, por ejemplo, el código hash del malware, del tamaño, el nombre del archivo. Eh, Hablamos también, por ejemplo, de aspectos importantes como, por ejemplo, las librerías que utiliza, aspectos muy propios del malware. Y no de la máquina, no de la máquina atacada, sino únicamente del malware como tal, ¿vale? Eso es muy importante, porque ya vamos a ver aquí con el segundo tipo de firma. Los segundos tipos de firmas son las firmas basadas en host. Las firmas basadas en host, básicamente, estas sí identifican elementos o atributos de los equipos víctimas. Miren que mientras acá no se identificaba, acá sí se identifica, ¿vale? Aquí sí estamos hablando de caracterización del equipo víctima. Entonces, me interesa no tanto las características, los detalles del malware como tal, sino lo que él hace en el equipo víctima. Por ejemplo, cuáles archivos crea, cuáles llaves de registro modifica, ¿cierto? Entre otros aspectos, como por ejemplo qué tipos de puertos abre, qué tipo de archivos, a cuáles tipos de archivos accede, aunque de pronto no los cree, pero está accediendo a algunos tipos de archivos. Entonces, estas firmas básicamente me indican aspectos importantes acerca de la acción, del accionar del virus, ¿vale? Entonces, por eso se llaman firmas basadas en host, porque están basadas en el equipo host que se afecta por un malware. Ambas son muy importantes, por supuesto. Estas me permiten identificar, me permiten ver al malware llegar, y esas de acá me permiten ver si un equipo es víctima de un virus en particular, ¿cierto? Porque ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el malware venga con un vestido distinto, pues el malware venga con unas características distintas que, pues que yo no las había visto antes y por lo tanto no puedo identificarlo. Por ejemplo, que traiga, en el caso de una persona que traiga gafas oscuras, que traiga sombrero, que traiga un traje, ¿cierto? Yo digo, bueno, no lo reconozco, no lo reconocerá a esa persona. En el caso, por ejemplo, de un malware, pues puede también tener características específicas que me permitan, características que hayan cambiado su apariencia que no me permitan a mí identificarlo. Entonces, en ese caso ya no lo voy a identificar por su apariencia, sino que lo voy a identificar por su accionar, ¿cierto? Porque yo digo, uy, este malware, bueno, físicamente no me da pistas, pero de la forma como actúa dentro del equipo víctima, puedo asegurar que se trata de un software X específico, ¿cierto? Hay un tercer tipo de firmas que se llaman las firmas de red. Se llaman justamente así porque identifican justamente el comportamiento que tiene el malware a nivel de comunicaciones, a nivel de la red de comunicaciones. Entonces, es muy importante porque me permiten saber, por ejemplo, aspectos relevantes a nivel de comunicaciones, bien sea comunicaciones salientes o entrantes, es decir, provenientes o dirigidas hacia el equipo víctima. Entonces, esto me permite también caracterizar al malware. Digo, mire, ese tipo de malware crea un puerto, por ejemplo,
un puerto TCP 2020, ¿cierto? Genera un puerto TCP que es bastante típico, que es el TCP 2020, y es un puerto que por medio de ese puerto se está conectando a un servidor remoto que se encuentra geolocalizado, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de comportamiento a nivel de red también genera unas firmas que me permiten, por supuesto, también identificar al malware. Entonces, en general, existen estos tres tipos de firmas, las tres, perdón, son muy importantes para lograr hacer una caracterización, ¿cierto? Entre más caracterizado yo tenga a un malware, pues más voy a poder identificarlo, voy a poder verlo llegar, voy a poder identificarlo aunque venga con un vestido distinto, con una apariencia distinta, y también voy a poder correlacionar eso pues con comportamiento a nivel de red.